pásala bien con el 96.9 FM. En la Biblia conocerás personajes de fe, historias maravillosas, datos importantes para tu diario vivir. De Mañana presenta ¡Wow! ¡Qué interesante es la Biblia! Con José Negrón Pantojas. Así es, aquí estamos para llevarte un espacio de mucha bendición que, nos instruye, nos educa y sobre todo nos acerca a Papito Dios, hablando siempre temas muy interesantes, porque la Biblia habla de todo. Así que con nosotros José Negrón Pantojas en la mañana de hoy, y vamos a estar hablando, la semana pasada hablamos de un tipo de pobreza, hoy vamos a continuar hablando, pero de la pobreza espiritual, que es un tema muy interesante. José, bienvenido nuevamente aquí a De Mañana. Dios te bendiga, Manuel. Dios bendiga a todos los que nos escuchan, nos ven a través de todas las plataformas. Sí, la última vez que estuvimos aquí estuvimos hablando sobre el tema de la pobreza material, las causas, los remedios en cierto grado, medida, ¿verdad? ¿Por qué ocurre la pobreza material y cuál es el remedio final, que será el reino del Señor? Cuando Él venga, Él establecerá un sistema tan perfecto que no habrá pobreza en el mundo, en el término material. Ahora, vamos a tocar el otro lado de la moneda, que es la pobreza espiritual, porque nosotros somos seres que somos materiales, pero también somos seres espirituales. Así es. Y ahí vamos a entrar en unos textos de la palabra del Señor que nos van a hablar sobre este tema muy puntualmente. Ahora, hay que hacer dos distinciones básicas bien rápidamente. La gente habla de pobreza espiritual y como que se quedan en el aire pensando, ¿cómo es esto de ser pobre espiritualmente? Y es que hay que distinguir dos aspectos. La persona que es pobre en espíritu y el pobre espiritual. Pero es casi lo mismo. No son lo mismo, como decía un personaje de muchos años, ni se escribe igual. No es lo mismo ni se escribe igual. Vamos a ver primeramente quién es el pobre en espíritu. Porque estamos hablando de pobreza espiritual, pues vamos a hablar del pobre en espíritu. Vamos a ver Mateo capítulo 5, verso 3. Entramos en materia rápidamente para poder tocar el tema. Disculpe. Dice de la siguiente manera, Mateo 5, 3, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Ajá, correcto. Esa es la nueva versión internacional. Correcto, que en la Reina Valera dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate que cuando empiezan las bienaventuranzas, la primera, la que sale del saque, es bienaventurados, felices, son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es un pobre en espíritu? Pues el pobre en espíritu es aquel que reconoce su quiebra espiritual. Ok. Que tiene hambre y sed de Dios y sabe que no posee ni los recursos ni las respuestas para sus situaciones espirituales y depende completa y absolutamente en Dios para la solución de estas. O sea, el pobre en espíritu, por eso es que el Señor dice, eres bienaventurado, eres feliz, porque sabes que no puedes, por ti mismo no puedes. Eso mata a la religión en un cantazo. ¿Por qué? Porque los religiosos, ¿qué hacen? Tratan de llegar a Dios a través de sus medios y buscan y hacen y esto y lo otro. Y ritos y cosas. Correcto, pero el Señor dijo, el que tiene hambre y sed de mí, pero reconoce que Él no puede por sí mismo. Esa es la base fundamental en términos generales de la salvación. O sea, yo no me puedo salvar por mí mismo, alguien tiene que venir a rescatarme. ¿Quién me viene a rescatar? Bueno, Dios a través de la persona de Jesucristo. Por eso es que Él dijo esa frase para que pudiéramos entender que dentro de la pobreza espiritual hay gentes que saben que no pueden. Y hay gente que son pobres porque creen que pueden y no pueden. ¿Vas viendo? Ahora, vamos a ver otro síntoma, vamos a decirlo, de esta persona que es pobre en espíritu. Y lo vamos a ver en el Salmo 8, versos 3 y 4. Y vamos a ver eso ahora. Quizá usted lo lee y lo escucha y dice, caramba, ¿cómo es la vuelta de esto? Lo vamos a ver ahora. Muy bien, dice Salmo 8, versículos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Fíjate qué cosa interesante, porque aquí la Biblia dice que una persona, por decirlo así, que es pobre en espíritu, va a reconocer su pequeñez ante la creación grande y absoluta de Dios. Cuando tú te pones a ver el cielo por la noche, quizás no aquí en el área metropolitana, porque aquí la luz no nos permite ver eso, pero cuando tú vas a un campo por allá que no hay casi luces y es de noche y tú ves toda la cantidad enorme y gigantesca de estrellas que hay, las que tú puedes ver,
sin contar las montones que hay, ¿verdad? En ese universo tan vasto. Ahí entonces el salmista mismo viene y dice que es el hombre para que tengas de él memoria. Y lo dice anteriormente en el texto al principio: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. El hombre se siente chiquitito ante la grandeza divina. Eso es un síntoma de que soy pobre, pero esa pobreza me hace ver la grandeza, la riqueza, el poder divino. Nosotros ahora acá nos creemos que somos la gran cosa porque zumbamos una, ¿cómo se llama esto? Una sonda espacial y la pusimos en Marte. Y creemos que ya lo tenemos todo figurado, tú sabes, arreglamos el asunto. Mire, nosotros estamos apenas empezando a rayar, a rascar algo. Si acaso. Si acaso, correcto. Y con los telescopios que hay hoy en día, que se ve bien profundo, bien para adentro del universo, los científicos deberían ser los primeros que estuvieran diciendo esto que dice el Salmo. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Entonces vemos que la gente que es pobre espiritualmente se creen, al contrario, se creen la gran cosa porque han visto eso. Pero ninguno de nosotros hemos ni creado eso. No tenemos forma de poder ni imitar eso que está ahí. Así es. Ahora, yo voy a tocar un salmo rapidito, el salmo número 34 y verso número 18. Ahí la Biblia dice un síntoma del que es pobre en espíritu. Y fíjate que estoy dando un sentido de pobreza en sentido positivo. Y te estás dando cuenta. Sí. Y de la pobreza en el sentido negativo, espiritual. Estoy dando esos contrastes para que entendamos el asunto. Muy bien. Bien, la Biblia dice en el Salmo 34, 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mira que un síntoma de un pobre en espíritu, ¿cuál es? Es que una persona que tiene un espíritu contrito, y nosotros decimos contrito y como que nos quedamos por ahí y suena bonito, contrito y humillado, el corazón contrito y humillado no despreciará. Lo decimos como casi como un cliché. Pero ¿qué significa la palabra contrito? Fui a buscarla en la definición de la Real Academia Española. Muy bien. Y dice: arrepentimiento de una culpa cometida, el dolor de haber ofendido a Dios por el amor que se le tiene. Wow. Mira qué impresionante esa definición. El arrepentimiento de una culpa cometida, pero es en función de ese dolor que tengo de haber ofendido a Dios que yo le estoy amando. ¿Entiendes? Es como cuando las personas a veces no quieren ofender al ser querido, al ser amado, ¿verdad? Y busca la manera de no ofenderlo, pero si lo hace, busca la manera de cómo reponer, ¿verdad? Exacto, arreglar las cosas. Sí, arreglar las cosas. Y algunos esposos buscan flores, chocolate, no sé qué otras cosas, ¿verdad? Y te llevo a comer, no sé qué cosa. Un masaje, algo. Sí, lo que sea. ¿Para qué? Para, ¿verdad? Tranquilizar la cosa. Y tranquilizarlo quiero decir en el sentido sano de la palabra. Muy bien. Restaurar la relación, mejorarla. Esas personas que están dispuestas al arrepentimiento son pobres en espíritu, pero están en el lado positivo de esa ecuación. Exacto, porque sería al revés, y lo que quiero hacerlo es por un beneficio, no por simplemente el hecho de reparar, restaurar, pero lo voy a hacer por un interés, ya son otras cosas. Correcto, ahí va el detalle, eso es correcto. Ahora, yo voy a leer rapidito en Lucas capítulo 18 y versículo número 13. Esta frase, esto va concurrente con lo que acabamos de decir. Mira, ahí dice que era la parábola del fariseo y del publicano. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Un síntoma del que es pobre en espíritu, desde el lado positivo, es que esa persona sabe que no puede impresionar a Dios con nada. No Así puedes es. impresionar a Dios por con más nada. que yo haga o deje de hacer. Tú puedes cantar lindo. Exacto. Tú puedes levantar las manos. No hay nada que nosotros podamos hacer en nuestra humanidad que sea tan impresionante que impresiona a Dios. Ajá, correcto. We can't overdo God. No Yeah. podemos irnos por encima de Él en hacer. O sea, a Dios sí, la fe nuestra sí le impresiona. Cristo se impresionó con la fe de alguna gente. Pero el que es pobre espiritualmente dice: ¿sabe? Todo lo que yo pueda hacer, no va a impresionar al Dios que estoy delante de Él. Así es. Ahora, esa actitud es buena, porque sabemos que en esa actitud de humillación, de pequeñez, entonces Dios puede derramar su gracia. Así Y puede es. hacerte un instrumento útil. Los instrumentos más útiles han sido los individuos quizás menos, ¿verdad?, vistos, reconocidos o afamados.
Y eso es importante que lo tengamos así. Muy Ahora, vamos a ver el pobre espiritual. Vamos para el lado negativo. Vamos para el lado que no es muy bueno. Vamos a ver Mateo capítulo 13, verso 58. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Fíjate, estamos hablando del pueblo de Israel. Eso fue en Nazaret. Ese fue el pueblo de Jesús. Todo el mundo lo había visto. Y allí la gente era tan pobre espiritualmente que dice la Biblia aquí que Cristo no pudo hacer allí muchos milagros. ¿Por qué? Porque el pobre espiritual empieza con la incredulidad. Cualquier persona, por más religiosa que sea, por más que tenga actividades y cosas, si es incrédulo, es un pobre espiritual. Este sí que está pobre. En el mal sentido. En el mal sentido, en el sentido negativo. En la ecuación no tiene nada. Ahora, vamos a ver Proverbios 10:21. Si lo tienes por ahí, Proverbios 10:21. Estamos hoy rapid fire. Dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Fíjate, la falta de entendimiento es un síntoma de pobreza espiritual. Cuando uno está en la obra del Señor, uno tiene que procurar tener entendimiento, comprensión correcta. Ahora, hay gente que no tiene entendimiento y hacen las cosas disparatadamente. Y como dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? En ese versículo número 21, los labios del justo apacientan a muchos, ¿ves? Hay gente que puede tranquilizar a muchas personas con su palabra. Pero aquí dice que los necios se mueren, fíjate, por falta de entendimiento. Y eso lo que da a entender es que a veces hablan lo que no tienen que hablar, obran de la manera incorrecta, y eso es falta de entendimiento. Yo voy a leer un momentito un pedazo de Isaías en el capítulo 56, y vamos a verlo aquí un segundito. Isaías 56, versos 10 y 11. Va a sonar un poquito fuerte esto probablemente. Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Pensé que era fuerte. Soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Esto era fuerte, de verdad. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que son ciegos espiritualmente. El principio del versículo dice, sus atalayas son ciegos. El pobre espiritualmente es una persona que no ve la realidad espiritual de lo que está aconteciendo. Y por ahí sigue definiendo todo eso en unos términos bien crudos. Y al final dice que esa gente está buscando su propio provecho y cada uno va por su lado. Busca ver si no hay gente pobre espiritualmente que hoy en día están así. Ven las situaciones y no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. A mí me parece ver, y puedo hasta visualizar gente orgullosa al punto tal de que no permiten reconocer que están necesitados de Dios y se ponen tan así que hacen unas murallas, pero de orgullo y demuestra pues que tiene pues pobreza de espíritu, no reconociendo lo que dice la palabra. Correcto, y eso es parte de esa pobreza que se va acumulando. Esto se acumula. Como tú acumulas riqueza, puedes acumular pobreza. Wow. Si lo miras desde esta perspectiva. ¿Ok? Ahora, Oseas capítulo 4, verso 6, yo lo voy a leer inmediatamente, dice, la primera parte dice, y esta es un síntoma que es bien grave. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si tú quieres ser pobre espiritualmente, lo único que tienes que hacer es no hacer nada. No abras la palabra. Así es. No leas la palabra. No hables con Dios. No vayas a la congregación de los santos, ¿verdad? Al templo. No vayas a buscar presencia, no vayas a buscar la sabiduría de lo alto. Correcto. Y aquí dice que el pueblo termina siendo destruido. Wow. Porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento está. Que si dijeran, es que no sabemos dónde buscarlo. Dios nos dejó su palabra. Así es. Nos dejó el mecanismo de la oración. No hay excusa. Y nos dejó las disciplinas espirituales para que pudiéramos adquirir conocimiento. Pablo desechó todo su conocimiento humano para adquirir el conocimiento de la persona de Jesús. Yes. Él dijo, todo lo he puesto como basura por el conocimiento de Cristo. Así que Pablo hizo una buena transacción, porque en un momento él era, con todo lo que tenía, era un pobre espiritual. Ahora, vamos a ver un momentito Lucas capítulo 12, versos 18 al 21. Esta es una de las parábolas que Jesús habló, pero es sintomático, esto es bien sintomático de lo que pasa con una persona que es pobre espiritualmente. Dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos
y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Muy bien. Es pobre espiritualmente aquel que se fía de sí mismo. Este hombre se fió de sí mismo. Él dijo, ya lo tengo todo arreglado. Tengo mi retiro hecho. Vamos a poner de esa manera. Ya estoy planchado para Sí. lo que venga por ahí. Tengo bienes para muchos años, guardados para muchos años. ¿Sabes? Él decía, muchacho. Y dice, repósate, come, bebe, regocíjate. Ahora es tirarme para atrás, como decimos aquí en Puerto Rico, y echarnos a descansar. ¿Y qué pasó? Que la Biblia dice aquí que Dios le dijo, fíjate que no fue un ángel, en la parábola, Dios se inserta como personaje en la parábola y dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Wow. Y lo que tienes, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, la sentencia de Jesús al final da a entender la pobreza del asunto. Así es el que hace para sí tesoro, hacer tesoro para sí, y no es rico para con Dios. Wow. Wow. Hay gente ahora mismo que son inmensamente ricos Tiene mucho dinero. y son pobres espiritualmente. De hecho, hay una frase por ahí que dice, son tan pobres y tan pobres que lo único que tienen es dinero. Así es. Es una frase que se dice por ahí, ¿verdad? Ujú. Porque al final el dinero no se lo puede llevar nadie. Sí. Después de aquí... Aquí no- se queda. Sí, no, Y alguien lo disfrutará. nadie ha llegado al cielo con un fajo de billetes de 100. Ajá. Así que Es más, ni de uno. ni de uno, ni con una peseta han llegado allí. Ahora, esa es la gente que se fía de sí mismo. Pero el peor de todos, y con este voy cerrando, está en el libro de la Revelación de Juan. Esto es duro. Y está en Apocalipsis capítulo número 3 y el versículo número 17, sí, 17. Aquí está, 3:17. Mira el 7, el 17. Mira lo que dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Que quiero decirle que la iglesia de la Odisea es la iglesia del último tiempo. Ujú. ¿Ok? Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que estamos ahí. Estamos en esa época. Muy bien. O sea, no se sienta mal, pero es que esto ocurre así. Mira cómo dice aquí. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. Terrible. Que el Señor le haya dicho a aquella iglesia que existió históricamente, que tenía medios, porque ellos mismos se estaban diciendo ellos a sí mismos. Mira, lo dice, yo soy rico, me he enriquecido. No tengo necesidad de ninguna cosa. O sea, la autosuficiencia es Claro. un síntoma de pobreza espiritual. Cuando le damos, hay gente que tiene tanto dinero que se confía en eso en vez de confiar en Dios. Ujú. Se hace rico monetariamente, pero pobre espiritual. Pero también hay iglesias que están en esa. Exacto. ¿Entiendes? Dice, tenemos este ministerio y Y tenemos estamos aquí. aquí y llegamos hasta Marte, estamos por allá, estamos en todos lados. Ojo, no estoy diciendo que una iglesia que llegue lejos es pobre espiritualmente, Ujú. pero sí hay que tener cuenta que hay personas que creen que esa es la fuente de su suficiencia Ujú. y que de ahí es que ellos dependen para seguir en la vida, ¿ok? Como iglesia y como individuos, porque esto se aplica al nivel de individuo. Y dice aquí, de ninguna cosa tengo necesidad. Mire, hay momentos en que el mucho tener puede causar ausencia de Dios en la mente de la gente. Ujú. Porque ya yo tengo resuelto el problema. Exacto. Tengo para la salud, tengo para aquí, tengo para allá. Pero el Señor vino y le dijo, no sabes que tú eres un desventurado. Mire, es que yo lo leo y yo se lo comento a usted aquí en la audición. Dice, desventurado, miserable, Ujú. pobre, Ujú. ciego y para rematar desnudo. Wow. O sea, así es como Dios ve al que es pobre espiritualmente, que se cree autosuficiente. Wow. Hay personas que viven de las glorias pasadas. Sí. Hay gente que viven de los diplomas que tienen en la pared. Hay gente que viven de los prestigios anteriores o del estatus en el que están. Yo comando esto, o tengo este ministerio, o tengo Ujú. X cosa, lo que sea. Mire, tenga cuidado porque está en el camino de la pobreza espiritual, pero de la más grave. Porque aquí el Señor lo define así. El día que no tenga eso, ¿qué va a hacer de él o de ella? Y de hecho el Señor le aconseja, porque vamos a poner, después que ponemos la inyección, ponemos la motita, ¿verdad? Muy ¿Cómo es bien. esa? Con alcohol. La curita, la La curita. El Señor le aconseja
a esa persona, al que sea, que compre de él oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El verso 20 dice la famosa frase: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay remedio para la pobreza espiritual. Y ahí está el remedio. Compra oro refinado en fuego para que seas rico. Dice aquí que las vestiduras blancas, un buen testimonio. Tienes que tener un buen testimonio. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Mira, envuélvete en la palabra del Señor. Acércate a Él en oración para que empieces a ver lo que no estás viendo. Porque la pobreza espiritual tiene síntomas bien serios y graves, como acabamos de poner aquí. ¿Ok? Pero no debe de estar condenado a vivir en esa pobreza espiritual. Porque el enemigo de nuestras almas hace que alguna gente piense de esta manera que acabamos de leer en la primera parte de este texto en Apocalipsis, para estar finalizando. La autosuficiencia. No sea autosuficiente. Su suficiencia y la mía provienen de Dios. Amén. Si no la tenemos, somos pobres. Ahora, si la tenemos, que hemos hablado de pobreza material y pobreza, ¿verdad?, espiritual, usted va a ser rico, rico de verdad, rico eternamente. Yes. Porque la riqueza de ahora es una riqueza que dura un ratito, pero la que es del Señor, esa permanece para siempre. Las cosas eterna. que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Así es. Ahí es que usted tiene que apuntar para que salga de la pobreza espiritual y entre en la riqueza espiritual. Amén. Así es. Gracias, José, por traernos esta palabra y este detalle tan interesante, ¿verdad?, de la Biblia. ¿Cómo la gente sabe, te contacta? Déjame saber. Bien, nosotros tenemos un número de teléfono que es el 787-381-8103 para toda persona que quiera, ¿verdad?, pues contactarnos para cualquier compromiso. También tenemos el correo electrónico que es jnegronpantojas@yahoo.com. Casi siempre empiezo por el email, ¿verdad? Hoy cambié el orden. Muy bien. Para las preguntas o para sugerir cualquier tema que usted quiere que se toque en esta sección. El libro Wow, qué interesante es la Biblia siempre permanece en la plataforma de Amazon.com. Si usted es una persona mayor y no sabe cómo hacer el proceso, llámese a un sobrinito suyo de 7 años o un nietito de 10. Se lo arregla facilito, ¿sabes? En un 2x3. En un 2x3 lo ubica en Amazon, pone el nombre de este servidor, José Negrón Pantoja, ahí aparece el libro y usted lo puede adquirir por la vía física, le llega a vuelta de correo, o por la vía electrónica, el libro en Kindle, se llama así. No es Kinder, es Kindle. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos la página de Qué interesante es la Biblia Tour. De hecho, tenemos una reunión. Eso La es primera así. reunión va a ser este sábado 13 de marzo. Va Muy a bien. empezar a las 10 de la mañana y va a ser en nuestro templo, en el templo que yo pastoreo, la Iglesia Misionera Cristiana Defensores de la Fe, en Villa Contesa, en Bayamón. Muy bien. En la página va a estar la localización del templo para que usted pueda llegar allí. Si es por GPS, si quiere llegar presencialmente, va a ser un sistema híbrido. El sistema híbrido quiere decir que vamos a ver gente, si quieren ir personalmente lo pueden hacer. Muy bien. Y a través del sistema de Zoom vamos a dar las coordenadas y los números, ¿verdad?, que se dan normalmente en la página para que usted pueda o verlo por Zoom o estar allí con nosotros, todo con las debidas seguridades, distanciamiento social, etcétera, etcétera. Así que si quiere, sábado 13 puede ir sin compromiso, simplemente escucha, ve, vamos a dar todos los detalles Muy de lo bien. que va a ser la actividad del 21 de noviembre al 1 de diciembre. Este viaje a Israel, qué interesante es la Biblia Tour. Nuevamente, la dirección para entrar a la página y encontrar el detalle de cómo llegar y cómo entonces Vas a- hacerlo presencial. Vas a ir a Facebook y vas a poner qué interesante es la Biblia Tour. ¿Ok? No ponga wow, porque a veces le pone wow y no le va a salir otra cosa. Qué interesante es la Biblia Tour. Muy Ahí bien. entra y en la página va a estar el detalle. De hecho, ya estoy viendo aquí, ya el invite está ya puesto en la página. Así que si usted lo quiere ver, ahí va a estar toda la localización GPS y después vamos a poner lo que es la localización de Zoom específicamente. Excelente, así que gracias, José Negrón Pantoja, por estar con nosotros una mañana más donde podemos decir, ¡Wow! ¡Qué interesante es la Biblia!